No aprendieron los que están. Integración, que tiene que ver con la calidad integrativa desde el punto de vista social de la experiencia educativa. Son formas distintas de desigualdad. Las dos primeras, cobertura y logro, tienen que ver con lo que se ha llamado las brechas. O sea, tenemos en la sociedad un conjunto enorme de brechas entre ricos y pobres. La otra, segregación, tiene que ver más que con la brecha, con las separaciones. O sea, tenemos una sociedad que no logra juntarse, no logra convivir razonablemente. Lo primero que hay que decir respecto a la educación latinoamericana es que hemos dado un enorme salto. Y eso es bueno, y eso es el piso del cual nos estamos moviendo. Ahí tenemos algunos datos de finalización de secundaria, de acuerdo al último índice de CEPAL. Los abuelos, la gente de 65 años y más, terminó secundaria en un 10%. Los hijos, cuarentones o cincuentones, 20%. Y los nietos, en un 40%. O sea, hemos ido saltando de generación en generación en una forma bastante importante. Esto que lo cité en la mañana, en un momento, ¿no es cierto?, a mí me parece tremendamente impactante. Si nosotros tomamos a los mexicanos y mexicanas de 15 a 24 años, solamente el 1% es analfabeto. Si los tomamos de 35 a 45, el 2,4%. Si los tomamos de 60 años y más, 14,5%. O sea, de nuevo, ¿no es cierto?, en 3 generaciones, México está logrando prácticamente abatir el analfabetismo, cosa que no se había logrado los 100 años anteriores. O sea, es una velocidad de cambio importantísima. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, jóvenes en progresión oportuna de educación secundaria, por decirle ingresos. Aquí estamos viendo dos cosas. En primer lugar, mejoramiento en todos los deciles de ingresos, pero obviamente que rezagos también importantes en los más pobres y, curiosamente, un mejoramiento más fuerte en los sectores medios que en los pobres. Los más ricos no crecen porque ya crecieron y los más pobres porque se están quedando atrás. Es el sector, digamos, más medio el que va más rápido. Aquí los colores, ¿no es cierto?, nos están indicando urbano indígena, rural indígena, rural no indígena y rural indígena. Y nosotros vemos que en estas 4 categorías, mirando a América Latina, tenemos diferencias brutales, digamos. Si nos vamos a urbano no indígena, la cobertura escolar es del 94%. Si nos vamos en la misma urbe a los que vienen del campo y son indígenas, 88%. Si nos vamos al campo, los no indígenas, 80%. Y rural indígena, 65%. Si esto lo proyectamos a enseñanza media, ya la cosa es bastante más compleja, en el sentido que lo rural prácticamente no está accediendo a enseñanza media, y lo mismo uno puede decir del ciclo terciario. O sea, hay avances, pero hay deudas en cobertura. Y hay deudas importantes en aprendizaje. Yo no tengo ninguna esperanza que ustedes entiendan ese cuadro desde allá, pero voy a decir 2 o 3 cosas importantes. Esto es PISA 2006. México es el que está con una raya azul al lado, ¿no es cierto? La cantidad de personas de 15 años en México que no entienden lo que leen, no que no lean, sino que no entienden suficientemente lo que leen, es un 47%. El promedio de América Latina es un 49%. O sea, México está un poquito mejor que el promedio. Pero el promedio de la OCDE es 21, o sea que en el fondo tenemos que dar un salto tremendamente fuerte como región y como país para avanzar. Si nosotros miramos el extremo opuesto, vale decir, la gente que tiene una capacidad de leer y entender textos de mediana dificultad, eso en los países de la OCDE llega a un 30%, 29,3%, y entre nosotros solamente un 6%. O sea, tenemos un avance que es notable, pero un avance que todavía nos deja por debajo del resto de otras regiones más desarrolladas del mundo, y desde ese punto de vista hay que apurarse. Acá básicamente son las diferencias en México entre estratos escolares.
urbano público, rural público, indígena, etc. Y acá también tenemos una definición, una distancia brutal. La escuela indígena tiene un 42% de alumnos con un logro insuficiente en sexto de primaria y la educación privada un 1.6, pasando al medio por la rural con un 20.5, etc. En matemática se repiten más o menos los porcentajes, con la diferencia que a los privados no les va tan bien como el lenguaje. Pero, y aquí quisiera como meter el otro concepto. 1, hemos avanzado. 2, hay rezagos, pero se están superando. 3, los niveles de segregación de la educación latinoamericana son los más altos del mundo. O sea, estamos entre los más altos, entre los que se miden. Probablemente hay otros que no se miden, pero por lo menos entre los 57 países que dan la prueba PISA, es claro que todos los latinoamericanos que dan esa prueba están entre los más segregados. Esta segregación parte, ¿no es cierto?, por el tema de dónde estudia la élite. Más del 80% del decil superior de ingresos en América Latina como conjunto asiste a establecimientos privados pagados. Esto varía un poco de país en país, pero como conjunto, al menos el 10%, digamos, de más ricos estudia en casi todos los países en educación privada. Acá, y no miren tanto la transparencia, sino que el concepto que hay detrás. Lo que se preguntó la CEPAL, mirando los datos de PISA, es una pregunta interesante, y es decir, ¿a qué tipo de experiencia educativa tienen acceso los latinoamericanos? Y entendió por experiencia educativa la capacidad que la escuela tiene de relacionarme con otros distintos a mí. Y analizó esto en la escuela más elitaria para ver cuántos que no pertenecen a ese estrato alto socioeconómicamente hay, y analizó las escuelas más pobres para ver cuántos de un estrato no pobre hay. Y tenemos más o menos estos datos, ¿no es cierto?, que ahora se van a entender un poco más. Si yo veo en México, en comunidades escolares de estrato bajo, cada 6 niños de estrato bajo hay uno que no lo es. En comunidades de estrato alto, cada 11 niños de estrato alto hay uno que no lo es. Si uno mira, ve ahí que México es el país que está mejor, tal vez México y Brasil. Si nos vamos a Argentina, Chile y Perú, esto es absolutamente escandaloso, en el sentido que ahí cada 20 alumnos de estrato alto hay uno que no lo es, en Perú, Chile, Argentina. El conjunto de América Latina es bastante parecido a México, pero si nos vamos de nuevo a los países de la OCDE, tenemos que cada 5 alumnos de un estrato en una escuela hay uno de otro, ya sea para las más pobres o las más ricas. O sea, hay de todos modos una experiencia que no es la plena integración, pero sí que da la posibilidad de una experiencia donde yo en la escuela veo a otros que son distintos a mí. Es como lo que pasa más o menos en un barrio. La gran mayoría son iguales, pero hay algunos que pasan por la calle que son distintos. Bueno, eso mismo pasa dentro de las escuelas, ¿no es cierto?, de los países más ricos, no pasa entre nosotros. Una explicación del concepto y después vamos a los datos. Un investigador chileno hizo un análisis que fue aplicarle el índice de Duncan a la distribución de los alumnos en la educación. El índice de Duncan es un índice que usan los demógrafos para ver los grados de segregación de las ciudades. Y llegó a estos resultados que son... Lo primero interesante es que la segregación, aún en los países más ricos, es tan alta como la segregación de las ciudades latinoamericanas. Tengo ahí abajo segregación espacial en Santiago, 0,36, y segregación en las escuelas de Estonia o etcétera, Finlandia y todo lo demás, llega a un 0,3. O sea, la tendencia de la familia a educarse con los iguales es brutal. Pero nosotros, y acá estamos por la otra punta, los latinoamericanos, llegamos a 0,7.
Eso significa que para tener una escuela más integrada yo tendría que cambiar al 70% de niños y niñas de su escuela. O sea, que están claramente... Segunda consideración, y vamos a mirar los datos más... Aquí hay 3 líneas. La línea de arriba mira el 10% superior. La línea segunda mira el 20% superior y la línea tercera es el 30% superior, para ver qué profundidad tiene la segregación. Y vemos que en casi todos los países hay mucha segregación entre los más ricos, pero que se va generando una creciente democracia o integración cuando yo mido más ancho. Aquí tenemos lo que corresponde a América Latina. Primera consideración, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina y México, que son los países latinoamericanos que están en la muestra, están todos en la curva superior, siendo campeones mundiales de segregación Chile y Brasil, seguidos por Uruguay y Colombia, y estando México y Argentina en una posición un poquito mejor, pero de todos modos muy por arriba del resto de los países. Principales consecuencias de la desigualdad y la segregación. 1. La segregación mella la contribución de la educación a la integración social. 2. Un sistema educativo segregado limita severamente la capacidad de enseñar la igualdad y construir la democracia. Es como un contrasentido una educación que proclama la igualdad y segrega. En un sistema educativo segregado, las escuelas de la mayoría poseen menos voz. Hay miles de escuelas en América Latina donde entre los apoderados no hay, por supuesto, ningún profesional. Por lo tanto, la posibilidad que esa comunidad tiene de decir, oye, lo que le están haciendo a mi hijo no lo quiero, es muy baja. Ravela, un investigador uruguayo, haciendo pruebas de efecto de pares, etc., ha llegado al siguiente concepto que me parece muy importante. El condicionamiento social de logros educativos tiene que ver sobre todo cuando yo junto comunidades pobres masivamente. Cuando esos pobres están más repartidos, el efecto que traen de la casa, la baja cultura inicial, la baja cultura letrada, perdón, inicial, tiene muchísimo menos peso. Hacia una educación más justa, algunas pistas y propuestas. En este cuadro he querido como tratar de sintetizar 3 pasos de la educación latinoamericana o 3 momentos de la educación republicana en Latinoamérica. Hay un primer momento que para muchos países se da en el centenario que estamos celebrando hoy día, que es el tema, ¿no es cierto?, de educación para todos. Esto que hoy día nos parece obvio. Fue una lucha, y fue una lucha muy ardua en muchos países. O sea, no voy a entrar a citas acá, pero las cosas que yo he leído, sobre todo en Chile, he mirado más, obviamente, eso. Cosas que decía la revista católica o los obispos acerca del peligro que tenía de educar al pueblo. Era una cosa que hoy día nos estremece un poco, nos da escalofrío, o sea, es muy brutal. ¿Para qué decir de educar a los indígenas? Porque ahí no eran solamente los obispos, sino que eran nuestros hombres libertarios, independentistas, ¿no es cierto?, que esta oposición, civilización, barbarie, en Sarmiento, por ejemplo, es muy brutal. O sea,